Desde que el equipo de Central de Misterio viene estudiando estos fenómenos, siempre ha habido un denominador común, y ha sido la relación que existe entre los niños con la parapsicología. Hoy contamos con un especialista en este tema, Marcelo Eremián. La pequeña interactúa con esta entidad, juega, se pelea, habla, como si fuera otro niño o un compañero de juegos. ¿Por qué los niños son más propensos a ver esta clase de apariciones, entes, fantasmas, espíritus? ¿Cómo tratar a estos niños cuando tienen estas experiencias? De todo ello, Marcelo nos va a dar una explicación. Mi nombre es Marcelo Eremián, soy investigador, periodista. Actualmente coordino y dirijo el Centro de Investigación de Fenómenos Anómalos aquí en España. En cuanto a los fenómenos paranormales y la relación con los niños, con determinados niños, podemos decir que en los últimos años hemos trabajado en el abordaje y en la investigación de diversos casos en donde justamente en familias y hogares se pudo comprobar que los niños han demostrado ser capaces de percibir y de sentir fenómenos que podríamos mencionar como anómalos, fenómenos paranormales, con un carácter que hace que se dificulte poder explicarlos o definirlos por medio de los mecanismos físico-químicos o psicológicos conocidos. Es decir, hablamos de experiencias que se desvían del paradigma explicativo dominante. Los niños en general, desde hace siglos, hemos encontrado en varias culturas, los mayas, los aztecas, los romanos, los tibetanos, los vedas, episodios muy bien documentados de niños que han demostrado poseer diferentes percepciones, diferentes habilidades, que hoy podemos definirla a través del estudio y la comparación de casos como habilidades psíquicas, habilidades relacionadas con experiencias paranormales, de percepción extrasensorial. Muchas de estas experiencias son bien diferentes de falsas percepciones, juegos de la memoria u otras modalidades de la mente, siendo objeto de estudio no solamente por investigadores de lo paranormal, parapsicólogos, sino también por psicólogos clínicos. Hablamos de experiencias que tienen que ver de pronto con apariciones fantasmales, que sucede cuando estos niños nos comentan recuerdos de una vida pasada, que por las noches reciben la visita de su abuela, fallecida décadas antes de que el niño naciera, aquellos que pueden ver el campo energético alrededor de los objetos, de las personas, de los animales, es decir, la visión áurica, niños que de pronto recuerdan antes de nacer haber estado con Jesús. Obviamente que constantemente recibimos mails o preguntas, mismo de los maestros o los padres, de cómo reaccionar frente a estas experiencias que suceden en el día a día. De acuerdo a la fenomenología y el caso que tengamos, hemos trabajado con psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos. Si bien muchas de estas experiencias que antes mencionábamos se presentan como contrarias al conocimiento científico convencional, es a través de la ciencia justamente y de trabajar con personas de una mente abierta, abordar estas experiencias, justamente como decíamos, para discernir realmente qué clase de fenómeno tenemos delante y lo más importante, cómo ayudar a la gente, cómo ayudar al adulto o al niño. Las experiencias, muchas veces, que viven los niños suelen ser atemorizantes por el hecho de que los adultos, tan maestros, padres, que estén alrededor del niño, no les crean, menosprecien estas experiencias y el niño se sienta justamente marginado, rechazado, y al mismo tiempo se lo condena a que él en su soledad, el niño tenga que buscar una explicación racional o más o menos acorde
a lo que ha vivido, cuando sabemos nosotros los adultos que estas experiencias son muchas veces enigmáticas, desconocidas, independientemente de su carácter paranormal o no. En los años 90, el profesor Kenneth Ring, psicólogo de la Universidad de Connecticut, hizo un estudio en donde pudo comprobar que personas relacionadas con apariciones fantasmales, que han protagonizado estos avistamientos, relacionadas también con abducciones, han demostrado ser de niños altamente sensibles a los abusos y los castigos por parte de sus padres. Él nos habla que un niño que está expuesto a una situación de amenaza física o psicológica va a estar fuertemente motivado a desconectar estos aspectos de su vida, de su mundo físico y social, este aspecto traumático, disociando. Y al hacer esto, es posible que el niño pueda conectar con otro tipo de percepciones y realidades. Hubo quien indicó que este tipo de experiencias, de disociar, que tiene que ver con un proceso psicológico, en la que ante el evento traumático, lo que hace es desviar el foco consciente del aquí y ahora, del castigo, del trauma o del estrés que estoy experimentando, reposicionando mi atención en fantasías. Pero luego, en los años 90, el psicólogo inglés Tony Lawrence pudo comprobar que esto no era cierto, que en realidad era más fuerte el vínculo entre las experiencias traumáticas y los fenómenos paranormales que entre el trauma y la fantasía. Hablamos en otro extremo quizás de experiencias menos intensas, como puede ser alguna experiencia de telepatía entre la madre y el hijo, algún sueño premonitorio, niños que de pronto se enteran que van a tener un hermanito o que su madre está embarazada sin que la madre sepa. Pero una de las experiencias más comunes, vuelvo a remarcar, es el de la incipiente mediunidad infantil, cuando el niño demuestra de que está interactuando con una entidad que muchas veces llama la atención, que se presenta bajo la forma de otro niño. Yo, como siempre le digo a los padres y a los maestros, debemos prestar atención a los niños, no desestimar sus relatos. En la mayoría de los casos, los niños no pueden terminar de comentar la experiencia. Un estudio realizado hace 4 años comprobó que el 30% de los padres no sabe que sus hijos tienen un amigo imaginario. Marcelo Eremián nos comentará y explicará todos esos casos que Central de Misterio ha ido estudiando hasta el momento y que están relacionados con la parapsicología y los niños. Un matrimonio nos cuenta a continuación la experiencia que tuvieron hace unos 50 años más o menos. Cuando ellos eran adolescentes, una señora vestida de negro se les apareció en la habitación. Bueno, me llamo Pedro y soy de Vitoria, y me sucedió una cosa muy curiosa cuando era un crío. Bueno, creo tenía mis 13 añitos por ahí. Era curioso porque vivíamos entonces en Madrid y yo dormía, la casa que vivíamos era una casa vieja, pero en mesón de paredes concretamente. Y sucedió una noche, fíjate que nuestro padre nos había hecho, porque éramos pequeños, mi hermano sobre todo era más pequeño, nos había hecho un avión, te comenté, un avión con una luz y tal, y me desperté no sé qué hora, ya ignoro la hora, pero vamos, a medianoche, o sea, vamos, medianoche me refiero igual, pues podrían ser las 5 de la mañana, las 6. En esto que notaba peso, como si estaría alguien sentado en mi cama, pero peso, ¿eh? Y en esto que abro los ojos, miro y veo a una señora que desconocía y me estaba mirando atentamente así, con una cara de tristeza, y me incorporo y le digo, ¿quién eres? ¿Quién eres?
y no, me mira más fijamente así, y estaba puesta así, y en eso digo, mamá, llamo, mamá, y esta mujer se coge, se levanta, era una habitación que era una alcoba, y al fondo era todo un pasillo, salir de la habitación era un pasillo. Entonces, ¿qué sucede? Que empieza a andar por el pasillo lentamente, era una mujer vestida de negro, con una especie, creo que de moñito así, tendría sus 60 años o 60 y algo, es que no podría dar una edad. Y mi hermano me mira al oírme llamar, mamá, mamá. Mi hermano dice, ¿quién es Pedrito? Me dice así, porque entonces éramos Miguelito y Pedrito, los dos hermanos, ¿no? Pedrito, ¿quién es? Digo, que no lo sé. Y va por el pasillo, mamá, mamá, sale, y no me daba miedo, ¿eh? Sale mi madre, se viene hacia nosotros, que estaba durmiendo en la habitación de al lado, sale, dice, ¿qué pasa, hijo? Digo, esa señora que va ahí, esa señora, ¿quién es? Y claro, justamente se vuelve mi madre y justamente coincide perfectamente, o sea, parecía que estaba milimetrado aquello. Ella dobla así, baja los escalones, había 2 escaloncitos, dobla y mi madre no la vio. Y sale mi madre corriendo a ver quién era y dice, aquí no hay nadie, hijo, estarás soñando. Dice, no, le digo, no, que no estoy soñando, que ya me ves que estoy despierto. Y mi hermano le dice, mamá, que yo la he visto también, yo la he visto. Y eso fue lo que sucedió. Pero es que lo más curioso de todo esto es que años más tarde conozco a la que hoy en día es mi mujer y le cuento mi caso. Y a ella, pues con sus 17 años, me dice, a mí me ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que ella era una mujer que llevaba un velo negro. Digo, bueno, la mía no llevaba velo negro. La que yo vi no llevaba, o creo recordar que no llevaba. Pero así no se quedó la cosa, sino que posteriormente a otro amigo, por cierto, músico igual que yo, no voy a decir su nombre porque no ha fallecido y tal, que era como un hermano para mí, hablando una noche en una tertulia en su casa, dice, a mí me pasó igual. De este señor que ha tenido estas experiencias durante su adolescencia, relacionadas con las apariciones fantasmales, podemos observar justamente que muchas de las apariciones que son reportadas por los niños tienen que ver con experiencias únicas, con experiencias que están desconectadas de algún vínculo con el niño que los percibe y que los capta. Simplemente el niño percibe la imagen fantasmal, en este caso de esta mujer, de esta anciana vestida de negro, pero los niños justamente han sentido no temor, sino justamente perplejidad, asombro por esta extraña mujer, haciendo de que recurrieran a su madre, llamándola, justamente para que venga a asistirlos, a experimentar también, a vivenciar esta aparición, a lo que su madre justamente no pudo protagonizar, no pudo ver. Pero el hecho habla de un caso de aparición fantasmal típica, de acuerdo a los estudios y observación de casos, de una figura errante, de una figura que simplemente se manifiesta, aparece en la casa, quizás intentando comunicarse, no sabemos, con este niño por alguna razón, ya que la figura no ha hablado, no ha emitido ningún gesto, ni susurrado ningún tipo de palabra, pero sí se ha manifestado y se ha acercado hasta el niño. Lo que sí resulta llamativo, y como cierta coincidencia extraña, es que este señor luego, al crecer y formar pareja con su mujer, pudo comprobar que ella también ha tenido una experiencia similar, en donde la figura fantasmal observada guardaba una amplia similitud anatómica con el de la señora que él también había visto. Una coincidencia que quizás
sirvió para unirlos aún más en este tipo de percepciones y experiencias de vida. Un niño que ve unos seres muy altos en su casa y no es capaz de que sus padres lo vean como él los ve, a lo cual se le ocurre coger la cámara de fotos y ponerse a sacar fotografías por toda la casa, intentando captar a estos entes. Es interesante destacar por lo menos ciertos puntos relacionados primero con que los fenómenos han demostrado un nivel de intensidad yendo de menor a mayor. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente inicialmente era solamente el niño el que podía captar y percibir las apariciones fantasmales, que él las describía como 3 entidades muy altas, que no hablaban cuando él hacía preguntas o interactuaba, entidades que justamente no corresponden a ningún tipo de deseo por parte del niño, a pesar de que es hijo único. Aquí no corresponde con ninguna experiencia relacionada con amigos invisibles o compañeros imaginarios. Hablamos nuevamente de figuras intrusivas que lo que hacían era justamente asediar al niño, y frente a estas experiencias, les relataba a sus padres, les comentaba esto, y obviamente lo que recibía eran interrogantes, incomprensión, ya que los padres no podían ver o percibir este tipo de fenómenos. Pero, como vemos a lo largo de la investigación, con el paso del tiempo la fenomenología fue de alguna forma abarcando toda la casa, haciéndose cada vez más intensa y visible, llegando justamente los padres a poder percibir también este tipo de presencias, observar sombras que pasaban delante de ellos, escuchar sonidos inexplicables, pero además justamente a esto se agregan las imágenes que el niño, motivado porque los padres también tengan acceso a lo que él veía, empezó a obtener imágenes relacionadas muchas veces con figuras o destellos inexplicables. En alguna foto incluso se produce una imagen bastante rara, extraña, ya que aparece el niño en la misma imagen, como si hubiera sido retratado por alguien o por algo, cuando sabemos que el niño en presencia de los padres sacaba él las fotos, no era retratado. Realmente tiene obsesión con la cámara. Quizá para demostrarnos que ve algo pero que no sabe expresarlo de otra manera. Lo que nos ha extrañado mucho es que salen fotos del niño, por detrás se le ve los brazos y por detrás se le ve y nosotros no le hemos sacado fotografías, no sabemos cómo ha podido hacer esas fotos, si el niño era el que las sacaba y nosotros no le hemos sacado fotos, cómo ha salido de esa forma. Descubrimos en la cámara, no hace mucho tiempo, una fotografía que nos dejó sorprendidos. Mi hijo estaba tumbado en el suelo y había una especie de serpiente, dijéramos, con 2 ojos o no sé lo que sería, que es que nos preguntamos, mi marido y yo, ¿quién ha podido sacar esta fotografía? Si el niño está tumbado, es imposible que saque nuestro hijo la fotografía. Es que, no sé, esto es muy misterioso y la verdad que estamos muy sorprendidos y muy nerviosos. Que salía con una luz o un ente de energía muy luminoso y de formas extrañas. Y claramente se ve que es una luz, no sé, muy sospechosa. Desde que vimos esa fotografía en la cámara, nuestro hijo cada vez nos manifiesta más qué es lo que ve y lo que siente. Otra de las fotos, que luego yo también estuve comprobando a ver cómo podía haberla sacado, porque decían como al principio que estaba tumbada en el suelo. A mí me parece que más está como apoyado así en la pared, en una pared, y que la foto la han sacado como de atrás.
y un niño tan pequeño, porque sí que se puede sacar, porque puedes poner el temporizador, poner la cámara y luego sacar la foto, que la saque sola, pero es que no es el caso. Aunque sea movida, pueda ser movida por alguna otra causa, pues por el propio movimiento de la mano, pero es que hay una foto que sale, es así como una luz, que es un serpentín, algo muy extraño, porque claro, para eso hay que tener una luz en movimiento y tal, y claro, la cámara no tiene tanto movimiento. Un punto también que vemos bastante destacable es que, a diferencia de otros casos, los fenómenos aquí adquieren un comportamiento hostil, negativo, para todos los miembros de la familia, hacia los tres, es decir, al matrimonio y al niño. Aquí no hay una interacción por parte del niño, si bien percibe y capta este tipo de fenómenos, no se siente atraído a jugar o a interactuar con estas figuras, más bien le provocan rechazo, incomodidad. Un día estaba frente al ordenador y noté un nerviosismo y escalofríos verdaderamente. No vi nada, pero sentí que algo o alguien me quería tirar de la silla, me empujaba. Si bien estos fenómenos actúan de forma negativa hacia todos los miembros de la familia, sin dudas el que ha sido un blanco fácil es el niño, ya que lamentablemente, dicho por el mismo padre, se obsesionó con estos fenómenos, con estos disturbios, es decir, que el niño ha incorporado la idea de que su casa no es más segura, de que no está protegido en su casa, no solamente él, sino sus padres. Es decir, que el niño ha perdido un espacio para expresarse, ha perdido un lugar en el cual recrear sus fantasías, sus juegos, y si este caso no es abordado a tiempo o no se logra hacer que la experiencia cese o que los fenómenos pierdan intensidad, el niño obviamente puede arrastrar secuelas en su crecimiento y desarrollo debido a estos eventos traumáticos y transformadores, porque son realmente transformadores. Uno de los primeros casos que nos llamó muchísimo la atención y nos impresionó a todo el equipo de Central de Misterio fue aquel que ocurrió en la calle Pintorería. Una niña, la hija del matrimonio, interactúa con un ente y además le pone nombre, le llama Lucas. ¡Lucas! Un miembro del equipo, Dani, fue testigo de un hecho paranormal. El día que nos disponíamos a grabar en dicha casa, una pelota le pegó en el pie. Otro caso que nos llamó bastante la atención, en especial a mí, Marcelo, fue el de una niña que interactuaba con un ente, que lo llamaba Lucas, y un día que fuimos a su casa, yo estaba sacando fotografías y de repente me dio una pelota en el pie. Me giré y no había nadie. Y mis otros compañeros estaban en otra habitación, o sea que no podían ser. ¿Qué opinas o qué me podrías decir sobre este caso? Resulta muy singular y significativo, por lo menos 4 puntos que hemos encontrado relacionados a este caso. El primero, fundamental, es que al escuchar al matrimonio, el testimonio tanto de la mujer como el hombre, escuchamos que ellos manifiestan que apenas se mudaron a esta vivienda, a este piso, a este departamento, los fenómenos han comenzado a manifestarse. Por lo tanto, aquí vemos, desde el punto de vista que hemos estudiado, un típico caso de haunting, de casa encantada, en donde los fenómenos están más vinculados con el edificio y con el espacio físico más que con la persona o las personas involucradas, ya que a través de otros episodios que ustedes han investigado por la zona, sobre todo relacionado al Palacio de Hacienda y ciertos locales de alrededor, tiendas y otras viviendas, se pudo encontrar un patrón en común, un nexo, que es apariciones fantasmales, apariciones relacionadas con niños, personas que en su casa perciben sombras de ambulantes que pasan rasantes delante de su cara,
fenómenos relacionados con sonidos inexplicables, etc. Es decir, que la zona se conforma a través del estudio de casos y la observación justamente fenomenológica como un lugar relacionado con disturbios, convivencias fuera de lo común, con fenómenos paranormales. De los 3 miembros de la familia que viven en ese piso, sin dudas, la niña de 3 años ha resultado ser la más sensitiva y la más permeable a este tipo de fenómenos, destacando una empatía a un nivel muy desarrollado. Como vimos en el caso, la niña interactúa con esta entidad, con Lucas, juega con ella, se pelea, como si fuera una persona real. Pero esto es lo que conlleva a otro dato muy significativo. Las manifestaciones se vuelven hostiles y negativas con los padres, no con la niña. La niña, en tal caso, en esa casa, en ese piso, encontró un compañero de juegos. Los padres, un conjunto de eventos y manifestaciones anómalas que no nos dejan descansar, que no nos dejan permanecer. Y aquí también observamos algo muy singular en este tipo de casos con respecto al aspecto auditivo que tienen estos fenómenos en las casas encantadas. Encontramos 2 clases de sonidos, los subjetivos y los objetivos. En el primer caso, por ejemplo, solemos escuchar que una puerta o una ventana se cierra violentamente por sí sola. Y al acercarnos a la habitación donde ha sucedido esto, justamente vemos que la ventana se ha cerrado debido a una causa física o mecánica, independientemente del agente que lo ha impulsado, sea normal o paranormal. Pero también encontramos los sonidos subjetivos que tienen que ver con este caso. Este matrimonio nos comentaba que de pronto han escuchado muchas veces estruendos en la cocina, que deducían tenía que ver con la vajilla, con platos que se habían destrozado, con vasos que habían sido destruidos. Y una vez que los fenómenos cesaban, al ir a corroborar los destrozos, podían ver que en realidad nada se había movido 1 centímetro del lugar. Dentro de esta categoría también de aspectos encontramos fenómenos táctiles, ya que los padres hablaban de que muchas veces los han empujado, manifestaciones violentas referidas justamente a la presencia de ellos, de aromas inexplicables, descensos de la temperatura, aumento de la temperatura, todo esto de forma inexplicable, mientras que la niña permanecía en la habitación interactuando con esta entidad, con Lucas, sin ningún tipo de conflicto ni problema. Estaba por la casa sacando fotografías y de repente me dio una pelota en el pie, me giré y no había nadie. La pelota salía como del baño y antes de ir a donde mis compañeros a decirles, pues cogí una grabadora, la puse en el baño, a ver si salía alguna psicofonía inteligente, porque dije a ver quién me había tirado la pelota. Entonces, una vez que dije y puse la grabadora, fui a donde mis compañeros y les dije lo que me había pasado, que me había dado una pelota en el pie, ¿sabes? Y eso ellos no podían ser porque ellos no se habían movido ni nada. ¿Quién me ha tirado la pelota? Entonces, luego ya al oír la grabación, salía pues eso, mi voz, quién me ha tirado la pelota, y salía una pelota pues botando ahí, pum, 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 pum. ¿Quién me ha tirado la pelota? ¿Quién me ha tirado la pelota? Por otro lado, puse la grabadora también en otra habitación
y ahí sí que se oía un niño que claramente, que se escucha perfecto, que decía quiero agua. Justamente el vínculo o relación que la niña logra desarrollar con este tipo de entidad y con los fenómenos manifestados ha sido justamente demostrado a través de las psicofonías que el equipo de Central de Misterio ha captado, el tema de registrar quiero agua por parte de esta supuesta entidad, y que la niña coincida justamente este mensaje, esta voz, con que la niña no ha podido dormir o descansar, ya que Lucas la ha molestado porque tenía sed, porque necesitaba agua. Papá, Lucas es un pesado y me ha estado toda la noche pidiéndome agua. Nos habla justamente de una coincidencia que tanto investigadores como parapsicólogos están buscando en este tipo de casos, es decir, evidencias, muestras de que la experiencia realmente tiene una base sólida, objetiva, y los hechos registrables, como puede ser a través de una psicofonía o una imagen, consolida esto sin ningún tipo de dudas. Lo mismo que al ingresar Daniel con su cámara y filmar dentro de la casa, lograr este tipo de reacción por parte de él o los fenómenos, esto de que recibió la pelota a sus pies, invitando de alguna forma al juego o al diálogo que podría llegar a surgir a través de esta interacción, nos habla justamente de que en la casa hay un fenómeno objetivo, de que en la casa se manifiesta de forma paranormal. Sin dudas, lo que podemos afirmar es que este caso, de acuerdo a los aspectos fenomenológicos que presenta, cumple con las características de un típico fenómeno haunting, de una casa encantada, en donde vemos un conjunto de manifestaciones y eventos anómalos relacionados con un lugar y no con la familia. Otro de los casos, y este tiene que ver con el fenómeno ovni, fue el de Jorge, que fue abducido en la Ikastola Armentia por uno de estos aparatos. Recordamos de la temporada pasada un caso en el que un chico era abducido en la Ikastola Armentia. ¿Qué nos podrías decir sobre esos sucesos? Llama la atención que esto fue hace 3 décadas, un momento en el que todavía el fenómeno no era divulgado o mencionado como tal. Recordemos que a partir de los 90 el doctor John Mack, psiquiatra de la Universidad de Harvard, fallecido hace 10 años, comenzó a interesarse por este tipo de fenómenos, él mismo denominándolo abducciones, secuestros, raptos, en donde las personas han demostrado desde su niñez haber tenido este tipo de encuentros en donde justamente eran abducidos, desaparecían durante espacios de varios minutos o unas pocas horas. Y íbamos por las huertas hacia unos arbustos y en los arbustos ya me inducían para arriba, ya me metían en la nave y allí me encontraba con otros pues más mayores, igual que el primero pequeñito, pero bueno, adultos parece ser. El hecho es innegable, el hecho es que este niño desaparecía en la escuela, que la experiencia era buscada, ya que él recurría a este sitio que lo conducía a esta experiencia. Una experiencia que estaba formada por diversas fases o etapas. La inicial, que es la de la búsqueda, la propia búsqueda de Jorge. Luego encontramos la percepción de otra realidad, más allá de la dimensión física. Y obviamente hablamos de la disociación por parte de Jorge, acompañada de su ausencia física. Realmente un interrogante bastante grande. ¿Qué sucedía con este niño durante ese tiempo? Pues una vez la profesora, pues mi madre ya preocupada, ya no se lo creía, dice, este está loco, pues le mandó seguirme
y me empezó a seguir la profesora esa. La profesora también se preocupó porque al llegar a los arbustos no, pues perdíamos rastro. O sea, era seguirme y cuando entraba en los arbustos ya como que desaparecía. Salía la luz esta, me metía, pero era una cosa que yo la veía. Ella entraba y ya no me veía. Eran todo huertas y ahí no había nada, ni había nadie, o sea, estaba vacío. Expresaba que en cada experiencia, cada vez que era absorbido por esta nave, encontraba nuevos juegos y nuevas historias. Es decir, encontraba un espacio donde él podía dar rienda suelta a sus ideas, donde podía justamente expresarse libremente, llamando la atención que a pesar de que estos seres eran diferentes, tenían un aspecto diferente al de él, no le producían miedo ni rechazo, tampoco se sentía observado. Es más, interactuaba con ellos o al mismo tiempo él hablaba de jugar con diversos artefactos y juegos dentro de la nave, dentro de este sitio hermético. Me metían a una sala y tenían una especie de juegos, de juguetes y no sé, cosas muy raras. Y bueno, y a veces me tenían a mí solo y otras veces metían a los niños, a los hijos, no sé, o a los más pequeños, no sé, lo que fuera. Y los metían a jugar ahí conmigo y enrolábamos en todo y tal. Y bueno, y luego cuando terminábamos, bueno, cuando acabábamos de jugar, yo no sé el tiempo que estaba, yo estaba ahí un rato, me volvían a bajar pues, de la luz, había una compuerta y salía una luz, volvíamos a bajar y me llevaban hacia el pasadizo, volvía a salir al armario ese y bueno, de allí yo me marchaba para clase y él pues se marcharía pues, para su sitio, otra vez, para la nave. Nos has dicho también que la profesora una vez te siguió, ¿no? Sí. Y ella, claro, ella al extraterrestre no lo veía, ¿no? Solamente te veía no, a ti. Y a mí de repente se aparecía y es cuando se preocuparon, llamó a mi madre y mi madre ya pues me sacó del colegio y todo, o sea, no, preocupada, me iba a arrastrar al chaval. El motivo de sacarlo del colegio... Digo, mira que sí es verdad y se lo llevan a Claro, pero fue por la abducción, por lo que sí, contaba el crío, sí. ¿no? El chaval, Jorge. Sí. O sea que también usted pasó miedo, vamos. Hombre, pues sí, porque ¿no? A ti que te diga tu hijo que estás jugando con los marcianos, no te lo puedes creer. ¿Qué hacía? ¿Qué le contó que hacía ya en la nave? Que jugaba, que le daban cosas para jugar, juguetes, y se lo pasaba muy bien. ¿Le hablaban en la nave o...? Por lo visto, él decía que sí, que eran sus amigos. Destacando que si nos basamos en los aspectos más significativos de las investigaciones y abordaje que ha hecho John Mack con respecto a los abducidos, en la mayoría de los casos, los abducidos durante su niñez han podido comprobar que las entidades o seres vinculados a esta experiencia tenían un rol paternal. Los niños que eran abducidos jugaban, participaban en juegos con estas entidades, adquirían un rol de protectores. Dije, mira, le dije a mi marido, no voy a cambiar de colegio, me quedo más tranquila. Uno de los rasgos más inquietantes que ofrecen las experiencias de abducción tiene que ver con lo imprevisible del fenómeno. Tanto para el investigador como para el protagonista es muy perturbador no saber cuándo va a suceder la experiencia. Recordamos, experiencia que me parece a mí mucho más interesante separar de la polémica si en realidad existen extraterrestres o no, o de su naturaleza, o sea que es desconocida su naturaleza, pero hablamos de un fenómeno que realmente es palpable, sucede a nuestro alrededor. En el caso de Jorge sucedía en su escuela, y creo yo lo más inquietante es que durante esta experiencia el niño desaparecía. El niño no se lo podía encontrar por ningún lado. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos, como en otras ocasiones, que este programa haya sido de su agrado. Y recuerden, el misterio puede estar muy cerca de ustedes. Hasta el próximo programa.